Hola, me presento, mi nombre es Karen Tatiana Moreno, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este video va dirigido para la materia de inclusión educativa en la parte de interculturalidad y conflicto. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la lectura del conflicto armado en Colombia, que es el análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. Este escrito está realizado por Lilian Jaffe de la Universidad de Miami en los Estados Unidos y es tomada de la revista CS. Entonces, como primero, el objetivo de esta lectura es poder entender la razón por la cual ha ocurrido una reducción desigual en los niveles de conflicto violento en diferentes regiones del país, con un transcurso desde el año 2003 al 2010. Entonces vamos a iniciar con la década de los 60 en Colombia, pues durante este periodo se reconoció como la violencia, donde se desata una guerra civil a mediados del año 1946 y 1966, donde se dividió por dos partidos más conocidos como el liberal y el conservador. Desde estos tiempos aparecieron las guerrillas, digamos, más reconocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que vendría siendo la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, como el ELN, el Movimiento 19, que sería el M19, y el Ejército Popular de Liberación, que sería el EPL. Entonces, el narcotráfico inició con el cultivo y tráfico de la marihuana, y a mediados de la década de los 80 con la cocaína. Pues esto ocasiona que los grupos paramilitares comenzaran con el cultivo y el tráfico de drogas para de esta manera retar o dar venganza a los narcotraficantes. Debido a esto, ganaderos y algunos militares formaron grupos de autodefensa para resguardarse de los actos violentos por parte de la guerrilla, lo que provocó una ola de violencia durante más de 4 décadas en el país. Entonces, esta lectura trata de abordar por qué razón se produjo el conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis en que algunos autores creen que la reducción del conflicto es a causa de factores económicos y sociales. Otros se inclinan más en que es por la parte de la política y otros dan aspectos a las carencias o a los resentimientos. Entonces, las causas del conflicto violento es un apartado que nos brinda la lectura. Se centra en dos teorías que brinda como una explicación. Entonces, la primera se centra en el resentimiento, la desigualdad o la injusticia. Entonces, el autor Gur, en el año 1970, Valentin y Sherman en el 2003, y la otra teoría es basada por la codicia, según Collier, en el año 2000 y Bates en el año 2008. Entonces vamos a resumir la teoría que sería la 1, que se vincula con el conflicto interno, que son las desigualdades socioeconómicas, la exclusión de ciertas regiones y la discriminación de varios sectores de la población. Entonces el autor Gur, en su teoría que fue llamada privación relativa, la define como la falta de acuerdos entre lo que las personas piensan que merecen y lo que realmente alcanzan. Y la segunda teoría, que se basa en la codicia, pues la lectura hace un énfasis en que las rentas públicas y los recursos naturales cumplen un papel muy importante para desencadenar y sostener la violencia política. Con estudios realizados por Valentin y Sherman en el año 2003, se generó un debate entre las teorías que son como asociadas al conflicto
con el resentimiento y aquellas que lo agrupan con factores de codicia. Entonces, bien, se plantea un análisis de distintos casos de conflicto armado en países en desarrollo, entre ellos pues incluyendo a Colombia. Pues la lucha o el enfrentamiento por el acceso a los recursos económicos puede ser un elemento para continuar con el conflicto armado, pero esta no, digamos que no es la causa principal de su surgimiento. Entonces, debido a esto, los autores coinciden que el verdadero origen de los conflictos violentos se generan por los resentimientos, por la mala administración de los recursos, por la inseguridad a la hora de ser repartidas las riquezas, digamos, que provienen de estos recursos, incluyendo como las políticas gubernamentales que obstruyen que muchos sectores pues logren beneficiarse de estas riquezas. Entonces es importante diferenciar los factores que ocasionan los conflictos internos y la desigualdad, que serían los factores que desencadenan los conflictos violentos. Por otro lado, la codicia se inclina más como por el acceso a los recursos naturales y financieros que ayudan a provocar que esto no tenga fin. También existen otras teorías que se van más como por el lado de los factores políticos e institucionales, donde primero se argumenta que la oposición violenta es el resultado de la falta de, digamos, de los recursos, no solo, digamos, de la seguridad, sino también de la salud, de la educación y de la participación ciudadana. La segunda teoría se enfoca en partidos políticos,